Temas prohibidos. Este espacio fue creado para ti, pues sabemos que necesitas ser escuchado. Atenderemos y daremos respuesta a tus inquietudes. Abordaremos lo que nadie te cuenta sobre el TEA y otros temas. Mitos y realidades, retos de la crianza, acompañamiento para padres y todas las satisfacciones que también lo acompañan. Esperamos tu participación. Hola, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Alejandra García. Soy psicóloga y mamá de un pequeño con TEA. Está dentro del trastorno del espectro autista. Y es por eso que hemos creado en conjunto con otro grupo de papás este canal con la intención de compartir experiencias personales y un poquito de lo que hemos aprendido acerca de lo que es vivir con TEA. ¿Sí? No solo para nuestros pequeños, sino para nosotros como padres. Nuestra intención es formar con ustedes un grupo de padres de familia, ¿sí? que podamos enriquecernos mutuamente con nuestras experiencias y conocimiento. De momento, yo les voy a explicar lo que conozco acerca de, ¿sí? teóricamente, y cuáles han sido mis experiencias de primera mano con el TEA. Bien, les comento. Afortunadamente, tengo como profesión el de psicología. Yo soy licenciada en psicología desde 5 años previos a que naciera mi hijo. Y bueno, a partir de su diagnóstico me da un rumbo para continuar con ciertas especialidades y poder comenzar nuevamente a estudiar y a dedicarme a cierta área. En este caso, bueno, es la intervención en el trastorno del espectro autista, que me pareció, además de interesante, me pareció necesario en su momento para mí y en algunas ocasiones poco cuidado, vamos a decirlo, por los profesionales de la salud. Es decir, hay muy pocas personas que se dediquen a este trabajo. Sin embargo, ahora sabemos que cada vez hay una mayor incidencia de niños que presentan este trastorno, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos, 1 de cada 54 niños está dentro del espectro autista, lo que indica un aumento, bueno, muy progresivo y muy rápido. En México, 1 de cada 60 y algo, perdón por no tener el dato preciso, está dentro del espectro autista, que también ya es un índice muy elevado. Se dice, bueno, o creemos que la razón de este aumento en el índice de niños dentro del espectro es bueno por la cantidad de información que ahora tenemos más a la mano. Antes las personas no tenían esta información tan accesible y bueno, nosotros gracias a los medios de comunicación y a esta gran cantidad de dispositivos de los que podemos hacer uso, tenemos una pero vasta cantidad de información y que basta justamente con un toque para poder acceder a ella. Y bien, hay una parte muy importante también para nosotros como padres de familia y es el acompañamiento. Queremos darle un espacio a esta parte de decir, oye, ¿sabes qué? Como padre de familia, ya de por sí estamos, creo, la mayoría preocupados gran parte del tiempo por si lo estamos o no lo estamos haciendo bien, si estamos siendo muy demandantes, si estamos siendo muy laxos, si estamos poniendo los límites adecuados, si estamos siendo a lo mejor muy autoritarios, o sea, en cuanto a la educación en general, ¿sí? Ahora enfrentémonos a la educación, pero con este tipo de condición presente, ¿sí? No es que sea algo que entorpezca necesariamente, pero sí debemos dotarnos de otras cualidades y características personales para poder llevarlo a cabo de una mejor manera y que, bueno, nadie salga herido en el intento, ¿verdad? Bien, les platico. ¿Qué sé ahora del TEA? Sé que es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, sus características aparecerán durante la primera infancia. Generalmente se espera, bueno, o en muchos casos, como fue el caso de mi pequeño, sus características comenzaron a aparecer a partir del 1 año y medio de vida. Durante su primer 1 año y medio, él aparentaba un desarrollo neurotípico o normal, y a partir del 1 año y medio pierde muchas habilidades. Pierde muchas habilidades como por ejemplo él imitaba sonidos de animales como la vaca, como el perro, el gato,
cosas así. Y aunque era un poco difícil hacer que los imitara, cuando los veía lograba hacerlo y bueno, jugaba mucho, tenía sonrisa social, el contacto visual era más o menos regular, vamos a decirlo. Sin embargo, a partir, les decía, del año y medio, él enmudece por completo, ¿no? Y bueno, ahorita les voy a contar acerca de las características que he visto, pero bien, aparece entonces durante los primeros años de vida y sus principales características, vaya, o los fundamentos en los que se debe sentar el diagnóstico del trastorno del espectro autista, bueno, está en la dificultad en la comunicación socioafectiva, la dificultad para que una persona se relacione con otras personas, para que entienda los estados emocionales, para que entienda no solo los estados emocionales de otras personas, sino los propios, ¿sí? Se les dificulta. Y de ahí se derivan algunos síntomas, vamos a decirlo, de esta dificultad de expresión y comprensión de la emocionalidad a nivel social. Otra de las características o de los fundamentos, porque en este caso son dos, habla de lo rígido de sus conductas, de las mentadas o nombradas estereotipias. Tienen una dificultad para flexibilizar muchas de sus actividades, ¿sí? En este caso, ellos se dicen que los niños con autismo o que presentan el trastorno del espectro autista son niños muy ritualistas, ¿sí? O que son niños un tanto inflexibles. Es decir, si ellos los llevas a lo mejor todos los días a la escuela por una calle o los llevas a visitar a la abuela todos los días y van por una calle y un día por alguna necesidad debes cambiar de calle, bueno, quizá le pueda generar estrés o angustia porque le estás modificando un patrón de conducta. Procuran hacerlo así para tener, como creo, cierto control del ambiente. Estas son las dos principales características en las que se centra el trastorno del espectro autista. Y de ahí en más, justamente al ser un espectro, puede presentar miles de características y cada uno ser tan único e independiente como lo somos todos los seres humanos. Les platico ahora sí un poquito de mi experiencia rápido para ver si podemos a lo mejor empatar con ustedes alguna de estas características. ¿Qué sucedió con mi pequeño? Bueno, les decía que él perdió habilidades a partir del año y medio. Yo lo asocié a la presencia de pandemia porque a esas alturas, llega pandemia, a esas alturas justamente él iba a integrarse a una guardería y ya no pudimos hacerlo por el aislamiento obligado. Y decía yo, bueno, es que el niño tiene poca estimulación, es que está... Y bueno, tratábamos de estimularlo nosotros en casa, tratábamos de enseñarle juegos. ¿Cuáles fueron nuestras principales señales de alarma y las que en realidad más impacto causaron? Bien, no respondía a su nombre, ¿sí? El hecho de que no hubiera o hubiera muy pocas, fugaces y muy esporádicas miradas, ¿sí? Nosotros le hablábamos por su nombre y él nunca volteaba, aún con un cambio de voz. No reconocía tampoco el cambio de voz, o sea, cuando le hablabas suavecito de Braulio, corazón, mi amor, mi niño, Braulio, pequeño, no volteaba. Y trataba de intensificar un tanto más la voz, de hacerla más grave, de hacerla más fuerte y tampoco respondía. Sus miradas eran muy poco comunes. Jamás lográbamos, por ejemplo, tomarle una fotografía y que él volteara a la cámara. Cuando cumplió 2 añitos, decidimos festejar con un pastel y, bueno, algunos familiares y primos pequeños de él, y él decidió irse a su cuarto, cerrar puerta y fue así como de váyanse todos. Otra de las señales que nosotros notamos, que no necesariamente están solo dentro del espectro y que no todos los niños que están en el espectro autista lo presentan, es la hipersensibilidad sensorial. Tiene una hipersensibilidad importante a nivel auditivo. Cuando escuchaba, por ejemplo, el ruido de la licuadora, que creo que es uno de los más comunes que cause malestar en ellos, comenzaba a taparse sus oídos. Él solo tapaba sus oídos. Lo que ya nos llamó después un poco más la atención es que no solo los tapaba, empezó a golpearlos y bueno, estas fueron las principales señales de alarma para nosotros.
También algunas de sus conductas estereotipadas o, por ejemplo, alguna de las conductas de expresión era la presencia de aleteo, cuando corría movía sus manitas como aleteando, que caminaba de puntitas, ¿sí? Y había una que me llamaba mucho la atención, en algún momento se me hizo como que era lindo, pues, era así como de, ay, hijo, qué conducta más extraña, pero más linda. Nos lo llevábamos a su cuna, lo llevábamos a dormir por las noches y a un costado estaba unas calcas que pegamos de animalitos. Entonces, él los poníamos en su cuna y antes de poder acostarse a dormir, debía tocar 2 veces con su mano cada uno de los animalitos. Hasta que lo realizaba, él iba y se acostaba, ¿sí? Cuando por alguna razón le apagásemos la luz antes de, y que teníamos la fortuna de tener una cámara, un monitor para su noche, él se levantaba y tocaba 2 veces con su manita. O sea, era parte de su rutina diaria para poder irse a dormir. Y bueno, estas fueron las principales señales de alarma. Braulio fue diagnosticado con trastorno del espectro autista a los 2 años y medio en un nivel 2. Es decir, que sí requiere de ayuda importante, requiere de asistencia. En el momento de ser diagnosticado, él no presentaba nada de lenguaje, ¿sale? Tenía 2 o 3 palabras que no utilizaba a propósito, como por ejemplo el de agua. Sí, y no lo utilizaba para referirse al agua, solamente lo decía así de manera eventual. Y bueno, comenzamos con un tratamiento que fue muy importante para nosotros y de ahí, a partir de ese tratamiento es de donde surge esta necesidad de decir, ¿sabes qué? Quiero acompañar a algunos padres que estén en la misma situación para que podamos compartir experiencias. Porque además de la hipersensibilidad, por ejemplo, que fue una de las cosas que más duda me provocó, tiene hipersensibilidad en algunas áreas, hiposensibilidad para otras. Por ejemplo, él puede golpearse o se golpeaba en algunas ocasiones jugando muy fuerte, en alguna ocasión se golpeó contra la mesa, como si no hubiera visto la mesa, como si no hubiera estado dentro de su rango de visión y se impacta contra la mesa y dije, no, 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 o sea, va a llorar terrible, va, y no, o sea, se levantó, se sobó un poco y se fue. En alguna ocasión le pica una abeja en un dedo y bueno, yo soy a lo mejor muy escandalosa para el dolor y también estaba así como aterrada porque va a llorar y muy fuerte, y qué hago para aliviar su dolor y yo como más un poquito sobreprotectora y no, pues me enseñó su mano, sí, un poco adolorido, un poco llorosito, le quito el aguijoncito de la abeja, le lavo su mano, se la sobe un poco y ya, o sea, se fue y yo así de wow, ¿no? Pero para otras cosas puede ser demasiado sensible, como por ejemplo en el momento, en su boca o en el gusto, es muy sensible al calor, por ejemplo, su comida generalmente la come más bien fría, porque siempre, o sea, cuando está tibia o un poco más caliente, que la pone en la boca, se quema o hace la expresión de que se está quemando, presenta hipersensibilidad también en esta área y selectividad alimentaria, no come cualquier cosa, es muy limitado. Y esta parte fue algo que me causó, les decía yo, a mí mucha curiosidad y me despertó el interés por compartirlo con otros padres de familia. En realidad, el trastorno del espectro autista, como les decía, puede ser muy variado y puede tener muchas características, varía de uno a otro. Anteriormente, por ejemplo, el diagnóstico del trastorno del espectro autista tenía a su vez dentro algo otros síndromes, como por ejemplo el síndrome de Asperger. Actualmente este síndrome o este término ya está en desuso. Ahora se les conoce como trastorno del espectro autista alto funcional, ¿sí? Es decir, son personas que desarrollan lenguaje, desarrollan habilidades de comunicación, desarrollan habilidades de socialización, desarrollan más o menos un estilo normal, solo con algunas características ahí pequeñitas de su autismo, y además pueden desarrollar hasta cierto grado de genialidad en algunas áreas. ¿Por qué? Porque se centran mucho en los detalles, en cosas muy específicas. No son como
atentos a las generalidades, o sea, al ambiente en general. Y bien, ahora Braulio, mi hijo, se encuentra en esta área que anteriormente se le llamaba Asperger. De hecho, ahora tiene 4 años y afortunadamente ya estamos listos para que él se integre a una escuela regular, porque hemos logrado que desarrolle lenguaje, que desarrolle las habilidades para atender indicaciones, para atender turnos, para compartir algunas cosas con los compañeros, no es tendiente a lo agresivo y además hemos estado también muy pendientes de su medicación y del tratamiento neurológico constantemente. Bien, pues sé que más adelante vamos a estar compartiendo con ustedes muchísima más información y experiencias personales. Tengo un mundo de experiencias que compartirles. Es un reto importante a nivel social esta parte porque, bueno, ya se los compartiré ustedes y espero que ustedes también nos compartan cuáles fueron también parte de sus retos y que podamos, como les decía al principio, enriquecernos unos a otros. Pues muy bienvenidos sean a este canal que está dirigido a ustedes, papás, que está dirigido a conocer un poquito acerca del trastorno del espectro autista y las diferentes experiencias que hemos vivido siendo padres de estos niños que tienen un montón de cosas que enseñarnos igual que cualquier ser humano. Muchísimas gracias, espero estén en contacto con nosotros y que sea de utilidad la información que les ofrecemos. Hasta pronto. Este espacio fue patrocinado por Spiros Pizza.